Muy buenas noches tengan. Es un placer saludarles, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar allí. Reciban mi abrazo virtual, mi respeto y agradecimiento por estar siguiendo toda esta serie de programas especiales que hemos estado realizando en el portal informativo El Reporte Global, el cual tengo el honor de dirigir. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social y dirijo el portal El Reporte Global. Ya tenemos un mes realizando este ciclo de entrevistas especiales con los más importantes y reconocidos analistas y académicos del ámbito nacional e internacional, evaluando cuáles han sido esos factores que nos han llevado a la situación país que tenemos actualmente. Esta noche voy a tener el placer, el gusto de conversar con una extraordinaria mujer, como lo es Mercedes Malavet, quien es presidenta del Partido Social Cristiano Copey. Actualmente se desempeña como directora de formación del IFEDET, es dirigente política, comunicadora social, docente universitaria, articulista también. Y bueno, creo que será bien interesante la conversación que sostendremos con Mercedes Malavé, quien ya se está reportando a iniciar de inmediato esta transmisión. Ya tenemos a Mercedes aquí. Buenas noches, Buenas ¿cómo estás? noches, muy bien. Bueno, disculpa el retraso. Un No te poquito. preocupes, ¿me escuchas bien? Sí, te Perfecto, escucho. igual te escuchamos bien por aquí también. De todos modos, siempre quienes nos siguen, si no escuchan alteración, nos avisan. Eso es lo importante. Ya acabo de hacer tu Muy bien. presentación, no sé si pudiste escuchar, la retomo. Tú eres comunicadora social, docente universitaria, articulista, fuiste presidenta del Partido Social Cristiano Copey, eres dirigente política, pero actualmente te estás desarrollando como directora de formación del IFEDET. ¿No es así? Sí, así es, exactamente. Exacto. Una mujer sumamente inteligente, capaz, que goza del respeto colectivo, y además muy hermosa, que no está Muchas nunca gracias. de más. Y hoy Hoy vamos estoy, a hoy seguir. estoy como dicen, hoy estoy como dicen las famosas del Instagram sin filtro. No importa, al natural. Al Sí, natural, bueno, sin filtro. sí. En Esta realidad noche vengo de vamos hacer ejercicio. Sí. Esta noche vamos a seguir el ciclo de programas que venimos haciendo en el reporte global con diferentes analistas y académicos para tratar de llevar una visión lo más objetiva posible, si es que se puede hablar de objetividad, de cuáles han sido esos principales factores que nos han llevado, que han contribuido a que el país llegue a la situación de crisis que está en este momento y que, bueno, se tiene ya larga data en estos últimos años. Quería analizar contigo y que tú nos dieras tu visión sobre cómo llegamos aquí, Mercedes. Mira, José, bueno, hemos leído numerosos análisis, diagnósticos sobre la historia contemporánea de Venezuela, sobre las últimas dictaduras, la caída de Pérez Jiménez y el nacimiento de la democracia civil. La democracia civil, sabemos que fueron 40 años de alternabilidad, de industrialización, de grandes obras sociales, grandes proyectos sociales que se emprendieron durante esos 40 años, pero que experimentó un declive muy importante en los años 80
producto de, digamos, el colapso ya del modelo rentista petrolero en Venezuela. Eso originó una gran crisis social y económica. El Estado venezolano no pudo enfrentar, hacerse cargo de una pobreza creciente en Venezuela. Sabemos que en los años 80 hubo también una gran migración de hermanos colombianos, ecuatorianos, peruanos al país, producto de unas crisis, por cierto, muy parecidas a las que Venezuela está viviendo hoy, que los hizo migrar en grandes cantidades de ciudadanos a Venezuela. Se estima que en Venezuela hay cerca de 8 millones de colombianos. Nosotros todavía no llegamos a ser 3 millones de migrantes venezolanos en Colombia. O sea, eso nos da una idea de la cantidad de latinoamericanos que vinieron a vivir. Y todo eso hizo que el modelo económico venezolano, basado principalmente en la renta petrolera, colapsara. Hubo gran descontento social, un descontento que en el año 89-90 terminó originando una explosión social y en el 92 un golpe de Estado. Yo pensando en esta situación del país, justamente esta mañana, decía, bueno, el pueblo de Venezuela, porque no se puede decir que fue un grupo nada más, fue una mayoría electoral, decidió emprender un cambio, apoyar un cambio político. Apoyar un cambio político basado en las promesas de un líder mesiánico, que fue Hugo Chávez, que prometió cambiar toda esa situación de descontento que había en el país. Y básicamente eso es lo que nos trajo hasta aquí. Ahora llevamos 20 años, y si le sumamos los 20 años de deterioro de la democracia, pues llevamos ya 40 años en un desierto que no nos permite dar con la verdadera solución a esos problemas, a ese descontento social de los años 80. Es mucho tiempo. Son varias generaciones. Generaciones que no han conocido ni la prosperidad económica del petróleo, la industrialización y todas esas grandes obras y proyectos que se hicieron en Venezuela en los años 70, el gran proyecto de la educación, por ejemplo, de las becas de la Fundación Ayacucho y tantos proyectos que vivieron nuestros padres y que ya 2 generaciones han perdido, y otra generación que no conoce la democracia, que nació bajo la Constitución del año 99, que ha sido utilizada permanentemente para ir cercenando las instituciones democráticas hasta el punto de prácticamente disolverlas. Hoy vemos una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional que francamente nos hace ver a lo que se ha reducido la máxima instancia jurídica del país, el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, dictando una sentencia de un imposible, porque no se puede, mediante sentencias judiciales, intentar cambiar las decisiones de un satélite que depende de una compañía privada estadounidense. Pero a ese punto ha llegado de manipulación, de demagogia, de prácticamente ser el instrumento de propaganda de un gobierno que se quedó sin cumplir ninguna de las promesas que había ofrecido en el año 99 y que más bien ahora nos tiene sumidos en una crisis social, política, comunicacional, humanitaria, de unas dimensiones muy complejas. A lo que se suma ahora un tiempo de pandemia. Parece que para llegar a Hugo Chávez se juntaron, además de los otros factores que tú has señalado, por un lado, una campaña que reforzaba la antipolítica de parte principalmente de los principales medios de comunicación y de empresarios. Y por otro lado también el hecho de que hubo mucha corrupción, sobre todo hacia el final de los años de ese periodo democrático, de esos 40 años. Estos dos factores pareciera que también contribuyeron enormemente a que apareciera el fenómeno Hugo Chávez y que la gente decidiera como dar o voltear hacia el otro lado de la política y ensayar con el supuesto hombre fuerte. Sí, la antipolítica fue un fenómeno bastante estudiado por distintos pensadores políticos venezolanos y hoy se conoce como una de las causas del triunfo de un outsider, ¿no? Como llaman, que fue Chávez, sin partido,
sin plataforma política, sin vocación política, porque civil, porque su vocación era militar, etcétera. Hubo unas fuertes campañas de desprestigio hacia los partidos políticos, a las cuales se sumaron los medios de comunicación más importantes de Venezuela, Radio Caracas Televisión, Venevisión, El Nacional, fueron medios de comunicación que apoyaron fuertemente a Hugo Chávez. Por lo tanto, esa mayoría electoral se construyó con la ayuda de los poderosos, o sea, con la ayuda de los medios, con la ayuda de los académicos, con la ayuda de los empresarios, con la ayuda de los frentes sindicales, gremiales, colegios de ganaderos, de artesanos, de agricultores. Fue realmente una revolución popular liderada por estos sectores que llevó a Chávez no solo al poder en el año 99, sino a mantener una mayoría electoral por mucho tiempo. Si a ese apoyo le sumas la renta petrolera más importante de la historia de Venezuela, el boom petrolero, bueno, pues tenía todo lo necesario, esta mañana también lo conversaba, teníamos todo lo necesario para llevar a cabo un gran proyecto nacional de modernización, de expansión económica, de producción nacional, de superación de la pobreza, etc. Bueno, no, todo eso fue como una especie de derroche, de fiesta monumental que terminó ahora dejándonos endeudados, y no solo la deuda, porque yo creo que la deuda es lo de menos. Lo más grave es el atropello a la dignidad de la persona, la vulnerabilidad en la que se encuentran los venezolanos, sobre todo los más débiles, los ancianos, los niños, los enfermos. Eso es lo más lamentable porque nos pone en una situación a muchos venezolanos debido a muerte, ¿no? Con lo cual, Un país completamente, un país completamente quebrado. Un país que cuando llegó Hugo Chávez producía casi 3.500.000 barriles diarios de petróleo, que como tú misma acabas de señalar, recibió la mayor renta petrolera en la historia del país, pero que ni siquiera fueron capaces de construir ni siquiera una nueva represa con todo ese caudal de recursos que ingresó al país. Ahora, cuando Hugo Chávez se plantea o hace su campaña electoral en el 99, en el 90, él plantea algo que llamó la tercera vía y citaba a Tony Blair y decía que esa era su propuesta, una tercera vía de Tony Blair. En ese momento jamás dio visos directos de relación con el socialismo o el comunismo. Eso parece que lo desarrolló después. De hecho, cuando planteó en el 2006 cambiar la constitución a socialista. Este proyecto de Hugo Chávez fue premeditado desde el principio hacia el socialismo, comunismo, o transcurrido el tiempo se orientó hacia allá. ¿Cómo lo ves tú? Tú sabes que esa es una gran pregunta, no solo asociada a la evolución de Hugo Chávez, sino en general a todo el radicalismo de izquierda. ¿Ellos nacieron así o los hizo así Estados Unidos, la persecución, los intentos de derrocarlos, los golpes, la poca comprensión a sus demandas y yo la verdad es que no lo sé. O sea, yo lo que sé es que durante la Guerra Fría, durante esa política de Estados Unidos de tolerancia cero con el marxismo, con los comunistas, coincide justamente con la irrupción de partidos revolucionarios de ultraizquierda en América Latina. Eso es indiscutible. O sea, eso simplemente quien opine lo contrario es porque no conoce la historia, ¿no? No había movimientos revolucionarios ultraizquierda en América Latina, sino hasta que Estados Unidos planteó la política de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo nunca, la verdad es que nunca estuve familiarizada con el movimiento del MBR ni del el PPT y todos estos partidos que apoyaron a Chávez, Bandera Roja. Nunca estuve familiarizada con ellos, por lo tanto, no conozco su proyecto inicial. Lo que sí sé es que Fidel Castro manifestó afecto por Chávez desde el primer momento. Desde el primer momento apoyó a Chávez y Chávez apoyó a Fidel y eso fue público.
De hecho, muchas personas sabían que esto iba a pasar y nunca creyeron en el proyecto bolivariano, por más de que Chávez dijera que era la tercera vía de Tony Blair. Todo el mundo sabía que era un militar golpista y que iba a promover una revolución parecida a la de Cuba. Ahora, esas son como intuiciones que tuvieron Ahora, algunas personas. yo creo que marca una inflexión importante el golpe de Estado del 2002 también, para la orientación que siguió posteriormente el gobierno de Chávez. Bueno, en el año 2002, Chávez, digamos, fundó su hegemonía, que contiene el poder absoluto de tres instituciones muy importantes: de Petróleos de Venezuela, eso lo pudo hacer gracias al intento de golpe de Estado del 2002, la fuerza militar, que prácticamente limpió la Fuerza Armada de cualquier persona o elemento subversivo y la hizo totalmente fiel y leal a su movimiento. Y en tercer lugar, Chávez creó unos grupos equilibrantes, las llamadas milicias o los grupos civiles que iban a apoyar a la Fuerza Armada en cualquier revuelta popular que se volviera a dar en Venezuela, con lo cual repartió armas a todas aquellas personas fieles y leales a él para que defendieran la revolución. Y que fue lo que después fue generando en colectivos armados, en pranes, en toda esa cantidad de armas que hay en el país, que todavía cuando uno ve lo de Wilexis, en Petare, y distintas cosas que se dan en las cárceles, etcétera, uno se da cuenta que la distribución de armas de guerra en el país es gigantesca. Y todo eso lo hizo Chávez a partir del 2002. ¿Él tenía pensado hacer eso? No lo sé. Él No es dijo... menos cierto, no es menos cierto que Chávez durante todo su periodo, incluso hacia el final de su vida, gozó de una gran popularidad en todo ese tiempo. Había sido una mayoría, una minoría. Estamos oyéndonos en diferido. Sí, sí. ¿Me está escuchando? Bueno, sí, no, lo que quería decir era eso, ¿no? Que la oposición tomó las calles y sintió ya que era una mayoría por eso, ¿no? Porque tomó las principales autopistas de Caracas y también, bueno, de Carabobo, por supuesto que también, pero eso no lo hacía mayoría, ¿no? Sin embargo, hubo una serie de medios de comunicación que, bueno, dijeron, ya hicimos la tarea, ya somos mayoría, y resulta que en los barrios de Caracas, en los grandes sectores populares, no, eso no estaba pasando, o sea, las personas seguían, digamos, pensando que Chávez era el líder más importante, o sea, justo viendo la realidad distinto a nosotros, ¿no? Entonces, Ahora, nos ha costado entender eso la me da realidad. pie, me da pie para formularte la segunda pregunta que acostumbro a hacer a los invitados. Y es, ¿por qué la oposición o las oposiciones, desde la Coordinadora Democrática hasta la actualidad, con el G4 o G3 o G2, o ya no sabemos qué G es, no ha logrado acceder al poder? Y mucho más luego del 2015, cuando pasamos a ser mayoría evidente. Mira, José, las únicas victorias que ha tenido la oposición han sido electorales. Si uno estudia el curso de la oposición desde el año 2002, desde el fracaso de la intentona del 2002, que por cierto fue un golpe militar de los militares que eran leales a Chávez, ¿no? Hasta hoy uno se da cuenta que hemos tenido victorias electorales que a veces hemos interrumpido por llamados a la abstención. Por ejemplo, en el 2005, la fuerza opositora venezolana, la Coordinadora Democrática, o la plataforma en la que hacían vida los partidos de oposición, decidió no acudir a las elecciones parlamentarias del 2005 porque las máquinas contaban los votos al revés. Y eso nos hizo perder la Asamblea Nacional,
que durante 5 años se dedicó a aprobar todas las leyes que le dio la gana, acrecentó su modelo hegemónico, eligió directiva de todos los órganos del poder público y la oposición estuvo ausente sin lograr, mediante la abstención, obtener algún tipo de triunfo. Después, en el 2010, decidimos participar y la oposición sacó una cantidad importante de diputados. Y desde la Asamblea Nacional se fue forjando el liderazgo de personas como María Corina Machado, que en su condición de diputada, de ser además la diputada más votada de todos los parlamentarios del 2010, bueno, fue construyendo una imagen, un discurso que fue ganando popularidad. Pero de repente convertimos las victorias electorales en derrotas políticas, porque le decimos, mediante una victoria electoral, Maduro, te quedan 6 meses, te tienes que ir mañana, porque lo digo yo, porque, bueno, entonces ellos dicen, ¿y dónde está? ¿Dónde dice la Constitución que yo me tengo que ir? Bueno, porque has destruido el país, porque nadie te quiere, porque mira el descontento social, etcétera. Bueno, pero resulta que para el chavismo eso no es una razón de peso para abandonar el poder, y siempre se ha ido y se ha buscado, una vez que se obtiene un triunfo electoral, intentar que los militares cambien de opinión y dejen de apoyar a Maduro, ¿no? O que dejen de apoyar a Chávez. Entonces, ese abandono de la fuerza electoral para ir a buscar la solución en los militares nos ha hecho a veces perder años de victorias electorales, ¿no? Porque entonces en la siguiente elección nos abstenemos. Por la vía electoral se han Hay un ganado sector, gobernaciones, alcaldías. uh-huh, Se han hay un ganado. sector de la oposición venezolana, Mercedes, que desde el mismo 2002 vienen prometiéndole al país o convenciéndole, vendiéndole, que hay que salir rápido del gobierno. La llamada salida rápido porque no aguantamos esto. Pero en esa salida rápida llevamos 20 años. O sea que no ha sido tan rápida. Pasamos por el golpe de Estado, pasamos por la abstención de 2005, pasamos por las guarimbas del 2014, el 2017, la abstención del 2018 y bueno, y las maravillas del 30 de abril y el macutazo. Entonces, tienen 20 años vendiéndonos a los venezolanos una salida rápida porque no se aguanta esto, pero esa salida rápida no ha existido. Sí, lo importante es entender que cada vez que ofrecemos una salida rápida y no se da, perdemos mucho terreno en el campo democrático y en el campo también internacional. Yo últimamente le estoy recordando o diciéndole a las personas que no lo saben que con intentonas como la del Macutazo y como la del 30 de abril, en donde se ve la intervención de los Estados Unidos o de personas que trabajan en los Estados Unidos o que formaron parte, son retirados militares, etcétera, Venezuela podría ir a un juicio internacional y ganar eventualmente una demanda por una injerencia exagerada. Y nadie puede aducir, ¿no? Que es que no, porque es que todos los países apoyan a Guaidó y todos los países del mundo reconocen a Guaidó como presidente. Eso no es así. O sea, el hecho de que todos los países y presidentes del mundo reconozcan a Guaidó no quiere decir que Guaidó va a ganar todos los juicios internacionales a los que acuda o a los que pueda acudir Nicolás Maduro. Y el antecedente histórico más importante que tenemos es el de Nicaragua. La revolución armada sandinista, que sumió al país en la pobreza, que atropelló los derechos humanos de los ciudadanos y que estaba además en una confrontación continua en Nicaragua, le ganó un juicio internacional a Estados Unidos que lo obligó a indemnizar a ese país, indemnizar a la revolución sandinista por una incursión grosera en los asuntos internos de ese país. Y votaron a favor de Nicaragua todos los países del mundo, excepto Canadá e Inglaterra, lógicamente. Entonces uno dice, bueno, este tipo de conspiraciones, además de que son fallidas, además de que no son exitosas, porque el control de la Fuerza Armada en Venezuela es total, no está dividido, además de eso le da argumentos al chavismo para incluso reposicionarse internacionalmente. Entonces, cada vez que planteamos la salida y no se da, el costo lo pagamos nosotros, no lo paga el gobierno. Ellos salen victoriosos y salen con su capital intacto. Quienes perdemos
gobernadores, alcaldes, dirigentes políticos que van presos o que huyen al exilio, partidos políticos, base popular, somos nosotros. Entonces, tenemos que buscar cuáles han sido esas estrategias que nos han dado éxitos, que nos han permitido crecer electoralmente, que nos han permitido asumir cuotas de poder. Ayer le decía a un grupo de personas por WhatsApp, yo quiero que ustedes me digan hoy, 20 de mayo o 21 de mayo, ¿qué opositores están haciendo más por los venezolanos en plena pandemia? ¿Los que están pidiendo una invasión extranjera o los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados regionales que están hoy atendiendo problemas concretos de sus localidades? Los alcaldes opositores, gobernadores de oposición. Esos son los que están trabajando hoy por la gente. Y fue gracias a que participaron en unas elecciones a pesar de la campaña abstencionista. Y ganaron en sus gobernaciones, en sus estados, en sus municipios, y hoy en día manejan parte de eso que se roban, que se llevan, que malbaratan. Estos alcaldes y opositores y gobernadores se distribuyen de una manera un poco más solidaria con la gente, bueno, porque tienen otros criterios de gobierno y de servicio público. Entonces, realmente nosotros lo que tenemos que hacer es construir una gran mayoría electoral de abajo hacia arriba, como nos los habíamos planteado siempre, ganar alcaldías, ganar gobernaciones, ganar la mayor cantidad. Si el descontento social es de 80%, las posibilidades electorales de la oposición son gigantescas. Pero fíjate que muchos analistas coinciden, y yo también considero que es así, que el factor fundamental para lograr eso de lo que tú estás hablando es contar con una dirigencia política que esté a la altura de las circunstancias, y precisamente de eso es lo que adolecemos hoy en Venezuela, de una dirigencia política que tenga formación política, que conozca de historia de Venezuela, de historia universal, y que sobre todo tenga un sentido también nacionalista. Pero esa dirigencia no está en este momento. Mire, no hemos tenido buena experiencia con esos liderazgos políticos prefabricados en canales de televisión y en redes sociales, ¿no? Que les dicen, ve a una marcha, tómate una foto, devuelve una bomba lacrimógena, y no hemos tenido buena experiencia. Ahora, necesitamos formarlos rápidamente, porque no podemos esperar una generación o dos. Los problemas de Venezuela son gravísimos y hay que resolverlos hoy. ¿Cómo se forma un líder político en medio de esta urgencia? Si la formación es lenta, la formación es personalizada, la formación requiere estudio, asimilación, experiencias de vida, etcétera, ¿no? Realmente es todo un desafío. Ahora, las grandes crisis generan grandes oportunidades y grandes hombres. Las crisis mundiales generan estadistas, santos, personas con gran capacidad de servir a los demás, filántropos, o sea, personas con mucha, porque justamente la crisis, el dolor, la situación extrema los obliga a dar más de ellos mismos, a tener más sentido común, a dejarse de fantasías, dejarse de perder el tiempo y atender los problemas que les toca. Una vía es la gran crisis humanitaria, social que están viviendo los venezolanos. Ese puede ser un camino de sensibilización política, decir, bueno, yo tengo que dejar la diatriba, yo tengo que dejar el enfrentamiento y la confrontación para ver cómo ayudo. Ya que estos no se van a ir del poder tan fácilmente, pues vamos a decir, por lo menos le podemos resolver a la gente el problema del agua, el problema de la luz, el problema del gas, el problema de la gasolina, y bueno, pare usted de contar, ¿no? Esa es una vía, mediante la sensibilización social. Otra vía que a mí particularmente me mueve mucho es el tema de que nosotros no podemos dejar perder la república. Nosotros somos un país independiente, soberano, una república, la primera que se independizó, que dejó de ser una colonia mediante un proceso constituyente que comenzó muy bien, pero terminó en una guerra espantosa. Perdimos a cualquier cantidad de venezolanos para poder lograr la independencia. Campos de Venezuela llenos de sangre, de jóvenes, de campesinos, de personas que, bueno, que tuvieron que dejar su vida para la república, para que tuviéramos una república. Bueno, eso no lo podemos dejar perder. Nosotros no podemos permitir que a Venezuela la dividan en norte-sur, en este-oeste, que la escindan, que
que tomen pozos petroleros y digan, este pozo le pertenece a este país. O sea, todas esas cosas no las podemos permitir porque nosotros somos herederos de esa república y nos toca entregársela a las propias generaciones, a las próximas. Yo no le puedo entregar a la próxima generación un pedacito de Venezuela. Bueno, aquí está, te entrego, mira, hasta el muro, tú puedes estar, ya después tienes que pasar tu pasaporte, tienes que demostrar tu nacionalidad. ¿Qué es eso? Eso nosotros no lo podemos, eso sería una tremenda falta de responsabilidad cívica y patriótica, que nosotros en nuestras manos se pierda la república. A mí eso me quita el sueño. Pensar que eso pueda pasar a mí me aterra muchísimo, porque Pero eso sería... no solo eso, Mercedes, no solo eso, sino que pareciera que nos están llevando hacia una guerra civil, Así es, porque hay un sector que está absolutamente convencido y no hay nada, pareciera que no hay nada que lo haga ver otra cosa, otra posibilidad, que llegar al poder tiene que ser a través del uso de las fuerzas, de las armas, armas que por cierto no tienen y que dependen entonces de factores extranjeros, pero están convencidos que es por esa vía. Y pareciera entonces, y por el lado del gobierno, evidentemente, defender el tener el poder, bueno, los hace igualmente estar dispuestos a cualquier acción por las armas. Entonces, pareciera que nos están arrastrando hacia esa vía, hacia una posible guerra civil en el país. ¿Tú cómo ves eso? Mira, mientras la Fuerza Armada Nacional esté clara en su misión, que no se pueden dividir, que tienen que permanecer institucionales, aunque nosotros cuestionemos su ideología, pero bueno, que no se dividan, que se mantengan unidos, no hay peligro de guerra civil. Puede haber emboscadas, puede haber intentos de injerencia o de invasión, pero no una guerra civil. Un liderazgo político que se dedica a promover un quiebre o una guerra civil en Venezuela se está conduciendo con mucha irresponsabilidad. No sabe lo que está haciendo. Está prácticamente pidiéndole a los militares que saquen a Maduro sin tener en cuenta los daños colaterales que eso pueda acarrear. Está asusando una cosa que se le puede ir de las manos y que además es ingenuo, además de irresponsable, me parece ingenuo, porque ningún militar divide a la Fuerza Armada para entregar el poder a un civil. Si un militar divide la Fuerza Armada es para ponerse él con su grupo a dirigir. Así ha sido en la historia no de Venezuela, de todos los países del mundo. O sea, el que gana la guerra se queda con el poder, no se lo entrega a otro. Y van a tener que pasar unos cuantos años más hasta que esa nueva fuerza militar deje el poder. Con lo cual, la guerra civil, en primer lugar, si logra el objetivo de sacar a Maduro, no necesariamente va a lograr recuperar la democracia en el país, aunque lo digan. Aunque digan que su finalidad es la democracia, pues sabemos que los militares no creen en el sistema democrático, no lo ejercen, no están formados para eso, tienen otra mentalidad, otra formación. Por lo tanto, pedir un quiebra militar para que después el poder me lo entreguen a mí es una cosa que, bueno, que aquí en Venezuela no ha pasado. No ha pasado porque ni siquiera a Medina le dieron un golpe también y a Pérez Jiménez también. O sea que al final y se forman juntas de gobierno y después cuesta mucho sensibilizar a los militares de que el camino es la democracia. Sí, fíjate, tú vienes planteando la necesidad de un mensaje esperanzador que conecte nuevamente con las clases populares, con el pueblo en general, de parte de la dirigencia política con vocación democrática, por supuesto. Y hablas de la organización eficiente en tu discurso. Cuando estuviste al frente del partido COPEI, estuviste recorriendo el país de punta a punta y teniendo una relación directa con la gente más humilde, con la gente de los caseríos, de los barrios. Cuéntanos brevemente sobre esa experiencia que creo que es muy importante, Mercedes. Sí, bueno, efectivamente tuve el año pasado la suerte de recorrer el país, de visitar muchos municipios de los distintos estados en los que me iban invitando.
Y efectivamente, en las bases democráticas de Venezuela no existen divisiones por intereses personales, ni todo ese show a veces que vemos a nivel nacional de que yo no te apoyo porque yo no soy el candidato o ese tipo de cosas, ¿no? Hay una solidaridad en la base política de los partidos democráticos de querer resolver los problemas, o sea, de tener un municipio mejor, un estado mejor. Eso lo podemos aprender de la base política de los partidos, ¿no? Ese afán de unirse, no se separen, no se dividan, es un clamor. Dirigentes de Voluntad Popular, de Primero Justicia, hasta de 20 a Venezuela, tuve yo oportunidad de tener en mis reuniones políticas y la petición es no se dividan, no se peleen, vamos a construir una fuerza. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que conocer la problemática más allá de las generalidades y conocer también el potencial de cada municipio, de cada estado. Hay que hacer un trabajo de levantamiento de información sobre qué se puede aprovechar de cada municipio, de cada estado del país para que sean más autosostenibles, para que estén más descentralizados, para que el liderazgo político de allí no solamente se ocupe de ocupar cargos públicos, sino también de ir articulando toda la fuerza productiva, porque a Venezuela hay que reconstruirla y no vamos a tener, por más financiamiento que venga, no vamos, nunca será suficiente por la devastación que ha habido. Entonces, un liderazgo político que está consciente de todo el trabajo que hay que hacer de abajo hacia arriba, pues bueno, intenta diversificar el liderazgo, hacer llamados a la unidad de todos los factores juntos, ni siquiera podemos enfrentar esta monstruosidad de régimen, o sea que imagínense si nos dividimos, si nos peleamos, si decimos tú eres falso opositor, tú sí eres, tú no eres, tú me caes bien, tú me caes mal, bueno, entonces nosotros mismos nos vamos autodestruyendo hasta que terminamos en unas minorías sectarias prácticamente, ¿no? Esa organización eficiente corre con un gran peligro en este momento, que es que la gente no tiene de verdad ni qué comer. Y además se pierde cualquier cantidad de tiempo buscando el agua, buscando el gas, buscando la leña, buscando... Y la gente prácticamente no tiene tiempo para el trabajo político. Por eso los objetivos tienen que ser muy concretos. Los objetivos no pueden ser, bueno, una cosa que no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni qué puedo hacer, sino que tiene que ser tu 1 por 10, organizar tu calle, organizar tu barrio, organizar tu parroquia y así ir articulando una red que permita en el momento de que se pueda expresar la voluntad popular, se exprese, ¿no? No llenarnos de consignas y de sentimentalismos y de cosas románticas que al final la gente, bueno, el día a día lo que está es tratando de sobrevivir, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que la organización sea eficiente porque está orientada hacia objetivos concretos y hacia metas claras. Y la meta es ser una mayoría electoral, la meta es construir la mayoría electoral, que se construye con organización y con movilización, con capacidad de movilizar a las personas, de que me ¿Y reconozcan, quiénes, quiénes estarían trabajando, quiénes, qué organizaciones estarían trabajando hacia ese objetivo? Hay organizaciones que están metidas en los caseríos, en los barrios, haciendo ese trabajo organizativo, o eso ha sido paralizado totalmente por circunstancias de la pandemia. bueno, la pandemia lo ha paralizado totalmente, ¿no? Pienso yo, no sé, ni siquiera yo he tenido posibilidad de ir al interior del país para poderte decir, porque aquí además estas cosas no salen ni en los noticieros ni se reflejan en las redes sociales, ¿no? Hay que conocer allí y uno se da cuenta rápidamente, ¿no? Si el liderazgo político puede llegar a cubrir todos los centros electorales, todos los sectores, las parroquias, los circuitos, o si no, o si está incapacitado para hacerlo porque están dormidos, están aburguesados, están en otra cosa, ¿no? Yo, en la experiencia que tuve, me permitió ver una fuerte presencia de acción democrática todavía en muchos municipios y sectores rurales de Venezuela. Prácticamente era el partido que más sonaba, además del PSUV, que también tiene una importantísima organización popular en todo el país. Ahora, Primero Justicia, Voluntad Popular, partidos más antiguos, pero nuevos prácticamente, porque corresponden a este tiempo,
Han perdido muchísimos Ujú, líderes porque se han tenido que ir al exilio, se han tenido que ir del país, están ujú, perseguidos, están detenidos, etcétera, y eso enlentece, ralenta el trabajo político porque cada vez que un líder se tiene que ir, cada vez que un líder lo detienen, esa comunidad queda acéfala. Ya no se reúnen, ya no tienen metas, ya no hacen activismo, ya no tienen actividades, pierden además la fuente de financiamiento porque esas cosas cuestan dinero. Entonces, claro, cada vez que la oposición apuesta a salidas ya, a quiebres militares y tal, y detienen a esas, o a guarimbas y protestas violentas, y se pierden esos líderes, pues hay que volver a empezar de cero, ¿no? A mí me impresiona el Estado Táchira, porque en el Estado Táchira, Voluntad Popular llegó a ser una fuerza importantísima. Leopoldo López fundó Voluntad Popular en el Táchira en numerosos viajes que hizo a ese estado porque le parecía que por el modo de ser de los tachirenses su mensaje iba a calar. Era la primera opción para la gobernación. Tuvo un alcalde, dos alcaldes, el alcalde Ceballos y su esposa. Tenía ujú. presencia en los 29 municipios. Tú vas ahorita al Táchira, bueno, el año pasado yo fui, y preguntas por Voluntad Popular y te dicen que se reúnen en una oficina 3 personas. Perdió todo el liderazgo. Perdió a Daniel Ceballos, perdió Ujú. la base política que tenía en cada municipio, hay líderes perseguidos, idos del país. Se acabó con ese proyecto de crecimiento político del Partido Voluntad Popular. Bueno, esas son las apuestas del todo o nada, o salimos de Ujú. Maduro o no vale la pena tener líderes en los municipios, que terminan siendo mucho más costosas para la oposición que para el chavismo. Porque el chavismo feliz de que no Está, tengan, por supuesto. o Está sea, ellos felices. pendiente, está pendiente un proceso electoral que no sabemos exactamente qué fecha tendrá por esta situación de la pandemia, pero el gobierno ha dicho que sí va y sí es posible este mismo año, que son las elecciones parlamentarias. Pero sigue por allí danzando ese fantasma de la abstención que sigue siendo estimulada desde estos sectores que están convencidos que la salida es por la fuerza. Eh, ¿qué, ¿Qué, futuro tenemos inmediatamente para ese proceso con ese fantasma de la abstención? Mira, nosotros tenemos que plantearle al país una nueva ruta, un nuevo camino. Ese es el reto de quienes apostamos por la salida pacífica, constitucional y electoral. No es fácil. Nos tenemos que enfrentar tanto a los laboratorios del gobierno, las campañas de desprestigio, la fuerza, el arremetimiento, la persecución, como a, bueno, grandes laboratorios también y campañas de difamación que surgen desde el seno, lamentablemente. Es muy lamentable decir esto, porque uno dice, Dios mío, deberíamos estar unidos en la búsqueda de una solución. Pues no, o sea, hacen lo que sea por destruirte, ¿no? Yo que viví desde muy de cerca la campaña de Henry Falcón, cualquier cosa que yo te diga, la cantidad de calumnias, de mentiras, de falsas biografías, incluso le tergiversaron la biografía de Henry Falcón de una manera absolutamente descarada. Y todo eso lo hacen con un poder económico que se maneja desde Miami, que además hoy en día cuenta con el apoyo del gobierno de los Estados Hicieron una Unidos. especie hicieron una especie de todos contra Falcón, incluyendo al Sí, gobierno. Eran todos contra exactamente, Falcón. cooperaron con el gobierno en favorecer la abstención y la satanización de Henry Falcón. Prácticamente le hicieron el favor. Maduro necesitaba Ujú. dos candidatos, la abstención y Falcón. Y entonces él tuvo en la oposición sus dos candidatos. Pues uno le dieron la abstención y otro es la división lo que produjo esa gran abstención. Bueno, pero a pesar de ese obstáculo doble, porque tenemos a los radicales de un lado y los radicales del otro atacando una vía de centro, una vía pacífica, nos tenemos que abrir paso, eh, digamos, acudiendo a las reservas democráticas del pueblo de Venezuela. Yo no veo otra manera de hacerlo. Al gobierno le asusta mucho eso. Apenas yo hice unas giras, sí, que fueron exitosas, pero era apenas el comienzo
Y fíjate cómo el Tribunal Ujú, Supremo, ese mismo TSJ que acaba de dictar la medida ujú. de restitución de DirecTV, me sacó de la dirección de Copel arbitrariamente, con una sentencia que era ya caso juzgado, caso cerrado. La reabrió Ujú. y me expulsaron. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque simplemente no aceptan el trabajo de abajo hacia arriba, no aceptan el trabajo de Le recomponer tienen miedo. la Tienen fuerza miedo porque ese es electoral. el camino. Ujú, Sí, tienen miedo sobre todo, no porque nosotros seamos fuertes, sino por lo débiles que ujú, ellos están, ¿no? Por lo débiles que ellos están. ujú. Y bueno, y uno tiene que enfrentarse a esos dos enemigos. A mí me insultan en términos proporcionales personas del chavismo y personas de la oposición radical. Siempre estoy leyendo los Sí. insultos de quienes me llaman chavista y quienes me llaman escuálida, ¿no? Entonces, bueno, al final uno está en el medio del cruce de fuego y la única fortaleza que uno tiene es lo que reflejan las encuestas. Una gran mayoría de los venezolanos que quiere un cambio pacífico, que no quiere guerra, que no quiere Ujú. invasión, que no quiere quiebres militares. Parece mentira, pero la gente más familiarizada con la muerte, con la violencia, con la inseguridad, la gente que vive los azotes de barrio, la gente que vive las ráfagas de ametralladoras, que la han oído, y que conocen lo que destruye una granada fragmentaria, la gente que ha vivido eso es la que es más consciente que aquí no puede haber una guerra ni una invasión, y esa es la gran mayoría de la población. Quienes están en sus Claro, urbanizaciones con vigilantes, con, con cierta seguridad y tal, son las que andan llamando al quiebre y a la invasión porque no tienen ni idea. En su vida han oído un tiro, en su vida han oído la explosión exacto. de una granada y entonces, claro, para ellos es muy fácil llamar a la guerra, pero vivir una guerra es de las cosas más terribles que le pueden pasar a una persona, ¿no? Lo cierto es que en este momento la política que se está haciendo es la de no podemos solos y el como sea. Esa es la política de oposición que está presente para impulsar un cambio de gobierno. No estamos solos, no podemos solos o solo no podemos y como sea. Bueno, eso además es ¿A qué nos va a llevar traicionar. eso? ¿A qué nos va a llevar? ¿Ah? Mira, a lo primero que nos lleva es a una reflexión profunda sobre nuestras fibras democráticas, ¿no? Si Betancur y Caldera hubiesen dicho no podemos solos, la dictadura es demasiado fuerte, etcétera, no hubiesen sido los demócratas que fueron y los promotores de los 40 años, los fundadores, padres de la democracia en Venezuela. Siempre lo digo, Caldera hubiese podido irse por el mundo a denunciar los atropellos de la dictadura, era un abogado brillante, hubiese podido irse a Nueva York, a Bruselas, a Europa, a denunciar la dictadura de Pérez Jiménez, como hacen muchos opositores hoy, que no sé con qué dinero viven, viajan, tienen tres casas, tienen casas en Bogotá, casas en Estados Unidos, casas en Europa, porque están denunciando a la dictadura y están denunciando al genocida, etcétera, ¿no? Y Betancourt hubiese podido, bueno, pues agarrar las armas, irse a la revolución armada y coronar su victoria por una sierra como lo hizo Fidel Castro. Él tenía un pensamiento Ujú. parecido, comunista. Los dos abandonaron esa vía de decir solo no puedo. Yo solo no puedo, entonces me tengo que ir a buscar armas a Rusia, a que me financien una revolución, o Caldera irse a protestar por la dictadura, denunciarla en el mundo entero. Ambos se quedaron en Venezuela, vivieron la persecución, vivieron la cárcel, pero cada vez que podían, se ponían sus zapatos de goma y se iban a recorrer el país, a buscar adeptos, a buscar personas con vocación democrática, personas que creyeran en su proyecto político y llegaron a ser partidos que tenían una casa en cada comunidad de Venezuela. Y así fue que construyeron la democracia, de abajo hacia arriba. Nunca fueron a pedirle ayuda. Betancourt tiene una frase famosa que dice, dígale a Fidel que Venezuela, cada vez que ha necesitado líderes y libertadores, los ha parido, no los ha tenido que importar, ¿no? Entonces fueron líderes con un gran espíritu nacionalista que nunca fueron a pedirle a otro país que por favor le resolviera los problemas de la dictadura y que lograron construir una fuerza democrática que pudiera, bueno, superar los regímenes dictatoriales y opresivos, ¿no?
Tú hablabas recientemente del papel que hizo en Centroamérica Contadora. Tal vez esa es la ayuda que realmente necesitamos y no una injerencia o un tutelaje. Bueno, fíjate que es muy interesante eso porque América Central tenía grandes enfrentamientos entre la guerrilla y los militares, ¿no? Enfrentamientos armados horribles. La guerra civil en El Salvador fue espantosa, o sea, la gente vivía sometida a unos enfrentamientos armados en plena ciudad. Ujú. Y en Guatemala, en Honduras, bueno, la guerrilla tenía prácticamente tomado toda la zona rural de ese país, sometieron a grandes poblaciones y los militares pues trataron siempre de contener esa guerrilla, ¿no? Cuando Estados Unidos intervenía, las cosas se ponían mucho peor. Los enfrentamientos eran más elevados, se destituía incluso presidentes que podían ser parte de la solución porque se las acusaba de progresistas, de comunistas, Ujú. etcétera. Entonces se acrecentaba más el odio y el resentimiento. De esta dinámica se dieron cuenta los cancilleres de América Latina. Se dio cuenta el canciller y el gobierno, pues, de Colombia, de Venezuela, de México, de Ujú. Panamá, y propusieron un grupo como el de Lima, pero que se llamó el Grupo de Contadora porque firmaron el acuerdo en Panamá Ujú. para ver cómo podían ayudar a América Central a superar esa situación de guerra espantosa y de decaimiento económico gigantesco. Y la primera Ujú. resolución que ellos sacaron fue pedirle a los Estados Unidos que se apartara del conflicto. Pedirle a Estados Unidos, mira, mientras tú sigas financiando a los militares, a los dictadores que van a reprimir los derechos humanos y hasta el cardenal, hasta el que acaban de canonizar en El Salvador, también el monseñor, ahora se me olvidó el apellido, Romero, lo que hacía Romero. era pedir que el conflicto se resolviera de manera pacífica. Y eso fue lo mismo que hizo el Ujú. grupo de cancilleres que formó los acuerdos de contadora. Y fue tanta la presión de esos cancilleres que Estados Unidos no tuvo más remedio que apartarse del conflicto. Porque además estos Ujú. cancilleres fueron a buscar el apoyo de la Comunidad Económica Europea y lo consiguieron. La Ujú. Comunidad Económica Europea le dio la razón a ellos y se la quitó a Estados Unidos. Y además eso fue lo que hizo que Nicaragua pudiera ganar una demanda internacional por una injerencia que incluía hasta el tráfico de droga, una cosa increíble. Ujú. Pero gracias a eso, ahora, los cancilleres no es que fueron cómplices del militarismo, no, ellos fueron llevando a esos países a unas dinámicas internas que les permitieron construir sistemas democráticos. Y todos Y sobre avanzaron. todo, y El sobre único todo que, no tomando partido por un bando o por el otro, eso es muy importante, ¿no? el único país que hoy experimenta un retroceso nuevamente es Nicaragua, pero el resto de de Ujú. los países lograron construir sistemas democráticos y bueno, estamos muy atentos observando el caso de El Salvador porque pareciera que el presidente Bukele como que tampoco entiende lo que costó la democracia en su país y pareciera que la quiere destruir. Esperemos que no sea tan torpe y que el país no lo permita que una cosa así suceda porque eso sería retroceder décadas de avance democrático. Nos quedan 4 minutos Mm. Hay de gente que se esta está conectando. conversación. Sí, porque nos corta Instagram. Ah, Fíjate, el gobierno en este momento, su margen de maniobra es muy pequeño, muy pequeño, sobre todo en lo económico. Tal vez eso pudiera forzar a una negociación y tal vez esta situación conlleve a lo que los 194 países o 193 países que conforman el globo terráqueo señalan, que la vía es por la negociación política y electoral. Eh, sí. ¿Pudieran estar dadas las circunstancias en este momento para que se dé una negociación que nos lleve a una posible transición? Mira, José, yo tengo mucho tiempo pensando que están dadas las condiciones debido a la crisis económica para que el gobierno se abra y busque una transición hacia la democracia. Y me he quedado con los crespos hechos, esperando.
el partido de gobierno, el PSUV, tiene que evolucionar hacia formas más democráticas. Si no, va a terminar desapareciendo con esta dictadura. Otros partidos han prevalecido, a pesar de haber sido radicales en un inicio, bueno, después sufren una metamorfosis y se democratizan. Yo no veo señales de eso en el PSUV para nada. No veo señales de cambio y de evolución democrática. Ni siquiera en algunos líderes que aparentemente parecen más abiertos al mundo y a la economía abierta, como el gobernador del estado Carabobo, ¿no? A él lo veo como solo en su esfuerzo, porque no creo que el partido... Claro, porque el control, es que el control es muy férreo que tiene Maduro en el PSUV. Claro, entonces esos cabecillas son los que tendrían que llevar al partido hacia una evolución, como lo hizo Gorbachev, y como lo hizo el Frente Sandinista, y como lo han hecho otros partidos radicales, el PRI en México, etcétera. Yo eso no lo veo. Me parece que las circunstancias están dadas desde hace tiempo. Y sin embargo, bueno, pues sí, cada vez se dan más las circunstancias, cada vez se da más la coyuntura, cada vez la crisis económica es más compleja, los problemas son más acuciantes, el tema de la gasolina produce un desgaste en la Fuerza Armada gigantesco. O sea, yo cada vez que paso por una bomba me compadezco de esos militares que están allí. Habrá gente que dice, no, pero si se están haciendo millonarios, bueno, pero oye, hay otros trabajos un poco más simpáticos, ¿no? Ellos pasan todo el día peleando, todo el día oyendo insultos, todo el día, bueno, y la distribución de la comida, de las medicinas, de los hospitales, están absolutamente expuestos a todo tipo de calamidades, ¿no? Entonces, que son su gente. Entonces, yo sí pienso que las condiciones están dadas. Ahora, hasta que no se den, yo no te diría que estoy segura que va a pasar, porque oportunidad han tenido Claro, antes y no han querido. porque depende de la voluntad de los actores. Y Sí. pareciera que los actores no tienen la voluntad. No, y cuando surgen fenómenos como Guaidó, como las salidas de Leopoldo López, el 30 de abril, etcétera, ellos retroceden. Si estaban ganados a la negociación, pues estas cosas los hacen amalgamarse, atrincherarse en el poder y que de aquí me sacan muerto, pues. Entonces, bueno, eso lamentablemente es la madre el niño que llora y la madre que lo pellizca, ¿no? O sea, pareciera que es un círculo vicioso de retroalimentación negativa que hace que no haya avance y evolución en la crisis política, ¿no? Pero bueno, ojalá, el gobierno tiene mucha ventaja en este momento, dado la caída de la popularidad de Guaidó y bueno, Guaidó Guaidó no ha tenido éxito en ningún campo, ni en el campo de la aceptación popular, ni en el campo insurreccional, ni en el campo parlamentario, nada, absolutamente nada. Todo el saldo Bueno, en el marketing político, parece que ha tenido mucho éxito, o tuvo, y sobre todo con la gira que hizo, solo en el marketing político. Sí, probablemente tuvo un éxito, pero a la hora de la verdad, las encuestas dicen que va muy mal, que va en caída libre, y que nadie tuvo sus 5 años, sus 5 minutos de fama con esa gira. Exactamente. Bueno, llegamos al final ya de esta conversación, darte las gracias por tu participación, Mercedes, y bueno, que te despidas, pues. Bueno, muchas gracias, José, por la oportunidad, y a las personas que se fueron conectando, pues que estoy a la orden también desde aquí, desde las redes, transmitir un mensaje de esperanza, pero de paciencia también, porque, bueno, eso, las salidas ya, el todo nada, pues a veces nos hace ir incluso más lentos en la persecución de nuestros objetivos, pero al final yo pienso que esta situación la vamos a poder superar, y que un liderazgo nuevo, con un mensaje nuevo, con una organización nueva, va a surgir más temprano que tarde. ¿Tu militancia política, cómo queda? ¿Tu activismo político? Mira, tengo mucha relación con la base del partido COPEI, porque, bueno, las relaciones no se rompen así nomás por una sentencia judicial, ¿no? Y trabajo desde el IFEDEC en materias de formación a todo aquel que quiera recibir formación política y democrática. Ya se va a cortar. Gracias nuevamente, gracias a los que nos siguieron, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Mercedes. Muy bien, chao, gracias.